Es Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy, continuando con los talleres, tenemos programado el taller número 2. El tema de hoy es la atención con adultos mayores en los servicios del programa, específicamente en los servicios del Centro de Emergencia Mujer. En esta oportunidad contamos con la participación del especialista de la Unidad de Articulación de Servicios, el licenciado Víctor Ordinola. Muchas gracias por su participación. Muy buenas tardes con todos y todas, estimadas profesionales. Es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes estas reflexiones respecto a la violencia que sufren las personas adultas mayores y son atendidas por los centros de emergencia mujer a nivel nacional. Quiero enfatizar que cada vez que nosotros hablamos de violencia, estamos hablando no de un modismo, no de una ideología, sino de un problema real de salud pública. La violencia afecta enormemente el funcionamiento psicosocial de las personas afectadas. En el caso de las mujeres, de niñas, niños, adolescentes, mujeres adultas, adultos mayores, siendo poblaciones vulnerables, los niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores. Y en esa línea es donde, por ejemplo, la Declaración de Toronto advierte o reconoce el maltrato de las personas adultas mayores como un problema de salud pública, como un problema global. En la misma línea, la OMS advierte medidas preventivas, toma de decisiones que apunten a la conciencia nacional de este tipo de violencia en las personas adultas mayores. Quiero compartirles el servicio del Centro de Emergencia Mujer, con quien articulamos fehacientemente, constantemente con el servicio de la línea 100, también por la derivación de los casos o por la solicitud de intervención, sea un caso de riesgo moderado, severo, leve, entre otros. Es importante presentarnos. Somos un servicio especializado, interdisciplinario, gratuito, que brinda una atención integral. Ustedes conocerán que nosotros trabajamos con psicólogo, tenemos también el abogado y el admisionista. También dentro del Centro de Emergencia Mujer tenemos los profesionales del área de promoción. Quería enfatizar que nuestra misión es contribuir en 3 ejes importantísimos en las personas adultas mayores. Uno tiene que ver con su protección. Protección para que se prevenga a través del análisis de las redes, previa, lógicamente, valoración del riesgo, a que sea víctima nuevamente de violencia. Esta protección se coordina con las redes familiares, con las redes sociales, con las redes comunitarias o institucionales. También se solicita, por supuesto, la articulación con los operadores de justicia para que puedan dictar las medidas de protección pertinentes. También articulamos con la IPAM, que en el marco de sus competencias dicta medidas de protección temporales. Otro acápite muy importante del Centro de Emergencia Mujer cuando atiende personas adultas mayores es la recuperación. Y una recuperación no solamente ligado a la salud mental, sino a una recuperación integral. Luego vamos a ver qué formas de violencia que sufre esta población objetivo, que es transversal a otras o es paralela, se da paralela a otras formas de violencia, como por ejemplo la violencia económica. Entonces, contribuimos y articulamos, por ejemplo, en el marco del protocolo de actuación conjunta con los centros de salud, con los servicios de la defensa pública para insertarlos en procesos en el marco de sus competencias, invocando derechos conexos, que ellos también tienen esta libertad, esta facultad de ser defendidos por esta institución. También garantizamos esta recuperación insertándola a programas sociales que existan en la zona.
Otro tercer eje importante que nos define como Centro de Emergencia Mujeres también que contribuimos al acceso a la justicia. En ese sentido, previo análisis integral de la violencia, se valora la pertinencia de elaborar, por ejemplo, los informes psicológicos que apunten a determinar la afectación psicológica que pueda tener la persona usuaria, en este caso la persona adulta mayor, o otro medio probatorio que contribuya a la probanza de los hechos. Igualmente, nuestra área legal tiene su apersonamiento en las diferentes etapas, policial, en la etapa judicial, en la etapa no solamente de protección, sino también de sanción. ¿A quién va dirigido nuestros servicios? Es importante comprender, estimadas profesionales del servicio de la línea 100, que nosotros tenemos una población objetivo definida. Una que tiene que ver con violencia contra la mujer, y ahí tenemos que hablar de su condición de tal, y hablamos de violencia contra la mujer por su condición de tal en el marco de la normatividad vigente, precisando, como luego vamos a desmenuzar, que cuando se habla de la condición de tal, tenemos que advertir que hay un estereotipo, un quebrantamiento de un estereotipo de género, motivo por el cual se ejerce la violencia, ya sea porque se considera, por ejemplo, a la mujer como objeto sexual, porque se considera, o porque hay un estereotipo de que la mujer es posesión del varón, o porque se le atribuye a la mujer roles, funciones, como por ejemplo de ser solamente ama de casa. Entonces, cuando la mujer sale de esos estereotipos hay un quebrantamiento y es donde el presunto agresor ejerce la violencia. Entonces, vamos a invocar también para definir o contextualizar la violencia contra la mujer aquello que se mencionaba en el Decreto Supremo 4 del 2019, donde se advierte que todos los operadoras de justicia, para valorar adecuadamente un caso de violencia contra la mujer, es muy importante ver en su contexto, ver la violencia en su contexto y como un proceso continuo. ¿Sí? Posteriormente tenemos otro grupo objetivo, que como ustedes muy bien conocen, son los sujetos de protección en el marco de la Ley 3036-4, los integrantes del grupo familiar, siendo los principales presuntas personas agresoras, como vamos a analizarlo, hijos, hijas, yernos, entre otros. Por otro lado, cualquier persona víctima de violencia adulta mayor, víctima de violencia sexual. Atendemos a esta población objetivo. Queremos presentarle que nosotros tenemos a la fecha 424 centros de emergencia mujer a nivel nacional. 240 son en CEN regulares, tenemos 180 también en CEN en comisarías, y un centro a nivel nacional que es el Centro en Salud Santa Julia. Lógicamente, toda intervención que realizan nuestros profesionales de los centros de emergencia mujer tienen su actuación en base a enfoques y principios de la ley, los mismos que se refuerzan en el protocolo de actuación, en el protocolo de atención de los CENS, ¿no? Que se ha aprobado con resolución ministerial número 100 en este año 2021. Enfoques importantes como, por ejemplo, el enfoque centrado en la persona usuaria, que más allá de pronto de los aspectos administrativos, focalizamos el nivel de riesgo que vive esta persona usuaria, ¿sí? Podemos intervenir con el mínimo formalismo, por ejemplo. Un enfoque que apunta a poder advertir que la condición de ser adulta mayor es ya una condición vulnerable frente a la violencia, mucho más aún, como lo advierten algunos especialistas, cuando esto también se relaciona con discapacidad, ya sea mental, física o dependencia para poder movilizarme de forma independiente, ¿no? O de forma autónoma. Los profesionales
tienen también incorporado los enfoques de pronto de ciclo de vida, donde se advierte que cada persona adulta mayor tiene unas necesidades específicas. Bien es cierto, en ciertas edades o en personas adultas mayores, tienen este déficit sensorial, el profesional advierte, por ejemplo, esa necesidad no para sostener actitudes paternalistas o de infantilismo, sino más bien para poder reforzar, por ejemplo, mi tono de voz, para utilizar técnicas de la entrevista que me permitan o asegurar que la persona adulta mayor ha comprendido perfectamente el mensaje que he querido transmitir. Enfoques y principios en el marco de la Ley 3036-4. Yo quiero presentarles también en mérito a una investigación que me pareció pertinente y les recomiendo que ustedes lo puedan leer, no solamente porque describe la violencia que viven las personas adultas mayores, sino también porque propone modelos predictivos de la violencia. Eso es interesantísimo. Y a usted, profesional del servicio de línea 100, recomendaría que sería de mucha utilidad. Por ejemplo, ellos parten determinados factores de riesgo con determinadas características del agresor y de la víctima, plantean una alta probabilidad para que la persona sea víctima de violencia. Luego vamos a entrar a mayor detalle. La violencia contra las personas adultas mayores prevalece, por ejemplo, la violencia psicológica. ¿Sí? La violencia psicológica, claro está, cuando se hace un análisis pluridimensional, donde incorporan también que la misma persona usuaria ha sido víctima de otras formas de violencia, nos damos con la sorpresa que la violencia económica aparece siempre en relación a la violencia psicológica, aparece en la violencia física o incluso en la violencia sexual. Este estudio lo realizó el Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿Sí? Este es un estudio que se realizó en personas adultas mayores usuarias, o es un análisis de caso de los centros de personas usuarias en los centros de emergencia mujer. Ahora vamos a ver cuáles son las características o el vínculo relacional de mayor prevalencia en las personas adultas mayores víctimas de violencia. Obtenemos que dentro del grupo familiar, precisamente la violencia económica, como les mencionaba, también la violencia física y psicológica tienen un alto porcentaje. Igualmente, la violencia sexual de otra persona sin vínculo relacional también tiene una puntuación del 70.8% de casos atendidos. Cuando queremos determinar qué persona de los integrantes del grupo familiar agrede con mayor frecuencia en estos casos atendidos en el 2017 y en el 2018 a personas adultas mayores, vemos que los hijos e hijas ocupan un 39%, un 33% el nuero y el yerno, un 22% la pareja o expareja y un 5% sin vínculo u otras personas, ¿no? Aquí es muy importante de esta investigación poder rescatar que dentro de los casos analizados en el 2018 se advierte estadísticamente un conjunto de factores de riesgo que se dan con mayor frecuencia, como por ejemplo es la accesibilidad de la persona usuaria, del agresor hacia la persona usuaria, el abuso del consumo de alcohol, incluso cuando éste vive en la misma casa o viene de vez en cuando, hay una probabilidad a que el hecho de violencia vuelva a ocurrir. Presenta conductas de crueldad o desprecio, ¿no?
conductas de violencia hacia los hijos, hijas u otros miembros de la familia de parte de la persona agresora. Por otro lado, nosotros en esta investigación se advierte que cuando estos factores de riesgo también se relacionan con los factores de riesgo de la persona usuaria, presenta vulnerabilidad porque además de su edad, además de ser una persona adulta mayor, de pronto tiene una discapacidad o tiene tanto física, intelectual, entre otras, incluso alguna dependencia económica, cuando en relación a ello también se advierte que la persona usuaria tiene una indefensión porque ha intentado de pronto salir de la violencia en varias oportunidades, también a su estilo, con sus fuerzas, pero ha tenido poco éxito, ya sea porque las instituciones no recibió el apoyo, porque desde la misma comunidad o porque desde la misma familia se ha naturalizado la violencia, lo que le ha ocasionado, ¿para qué ir a denunciar? ¿Para qué? Una indefensión frente a los hechos de violencia. Además, cuando se evidencia una inseguridad en la vivienda de la persona usuaria. Entonces, cuando se dan en un caso de violencia en personas adultas mayores, se presentan estos factores de riesgo, hay una alta probabilidad a que los hechos de violencia continúan según se refiere en esta investigación. Nosotros, dentro de nuestro protocolo de atención del CEN, tenemos algunas características especiales, unas consideraciones principales cuando trabajamos con personas adultas mayores. Y una primera característica que advierte el protocolo, los profesionales y las profesionales de los CEN lo consideran, es el lugar en que se desarrolla la intervención o la entrevista, la misma que dependerá de la particularidad del caso, y cuando haya de pronto una persona adulta mayor que tenga dificultades para personarse al CEN, nosotros intervenimos o valoramos la pertinencia de poder constituirnos en el domicilio de la persona usuaria. ¿Sí? Por otro lado, una otra consideración principal cuando atendemos personas adultas mayores es utilizar técnicas de la entrevista que me permitan tener una comunicación clara y detallada, siendo el profesional del CEN el responsable de que esa comunicación sea bien recibida, que el mensaje llegue de forma clara, de forma contundente a la persona adulta mayor. Y en esa línea se evita actitudes de paternalismo, ¿sí? O incluso actitudes de infantilización, de pronto infravalorando las capacidades físicas o mentales de las personas adultas mayores. Más bien, la entrevista del profesional del CEN siempre va en función de favorecer la comprensión de lo comunicado y adaptarse a las dificultades que pueda tener. Claro está que muchas personas adultas mayores, de pronto la audición no es la misma, por la cual el profesional tendría que elevar el tono de voz. Cuando nosotros utilizamos el nombre de la persona usuaria, de pronto también evitamos utilizar diminutivos, que detrás de esto hay de pronto todo un estereotipo, y más bien apostamos por preguntarle a la persona usuaria con qué nombre le gustaría que se le pueda llamar, ¿no? Un tercer punto importante es respetar sus decisiones, y esto quisiera hacer un énfasis porque las personas adultas mayores son personas sujetas de derecho, son personas que de pronto tienen este derecho de poder tener un consentimiento informado de lo que se está haciendo, de las acciones que se van a realizar. Claro está que cuando hay un hecho de violencia contra la mujer, contra los integrantes del grupo familiar o violencia sexual, actuamos comunicando a la autoridad competente, ¿no? Dicho esto, nosotros tenemos nuestros niveles de atención en el Centro de Emergencia Mujer. El servicio de línea 100 nos deriva un caso,
ustedes conocerán que frente a la información o a la ficha de derivación, tenemos que activar nuestro protocolo de validación según corresponda. Cuando la información tal vez no es clara, o tenemos que constituirnos al lugar donde vive la persona usuaria. En esa línea, después de haber valorado que este caso pertenece de esta persona adulta mayor, configuraría como un caso de violencia contra la mujer, si este caso configuraría como violencia contra el grupo, contra los integrantes, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, o si este caso configuraría en el marco de la violencia sexual. Entonces, determinamos esa población objetivo previa intervención, previa visita, previa recopilación de información de diferentes instituciones o comunidades o vecinos u otras familiares, analizamos la información y decidimos insertar a la persona usuaria al servicio. Y uno de nuestros primeros objetivos en el marco del primer nivel de atención es recopilar la información suficiente, relevante, que me permite estimar el nivel de riesgo de la persona usuaria. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder elaborar o gestionar el riesgo, dentro del cual yo voy a diseñar nuestros planes de atención que contribuyen siempre a la protección, a la recuperación y al acceso de justicia de la persona usuaria del servicio. Claro está que en nuestro primer nivel de atención se favorece un espacio para la expresión de emociones, para el análisis de la situación de violencia. Cuando yo les describía los factores de riesgo de esta investigación, quiero precisar que es importante considerarlo claramente. No obstante, hay un procedimiento para poder valorar el nivel de riesgo, ¿no? Y yo consideraría además que parte de entender muy bien la dinámica de violencia en la que se encuentra la persona adulta mayor, ¿sí? Además de identificar los factores protectores, los factores de riesgo, hacer un análisis de cómo ellos interactúan, de pronto con toda esa información suficiente me permite a mí preguntarme, ¿cuán probable es que este hecho de violencia se repita? Y si se repitiera, ¿el impacto que va a ocasionar en la persona usuaria es alto? ¿Es grave? ¿Es bajo? ¿En qué tiempo podría suceder? ¿A mediano plazo? Etcétera. Todas estas preguntas le permiten al profesional determinar el nivel de riesgo pertinente, ¿no? Haciendo un paréntesis, es muy importante utilizar estos análisis estadísticos porque me permiten ser más efectivo también en la valoración del riesgo. Yo conozco este perfil estadístico, con todo este conocimiento o este procedimiento que les he mencionado de cómo se valora el riesgo, habría mayor precisión tal vez. Claro está que la valoración del riesgo depende de mucha particularidad del caso, de las necesidades específicas del caso que estamos atendiendo. Tenemos un segundo nivel de atención que tiene un espíritu de promover la sanción, se orienta la sanción, y su objetivo es movilizar todos estos recursos internos, externos, para poder contribuir realmente al acceso a la justicia de la persona usuaria, a su protección. De pronto, en esta etapa, hacemos un seguimiento de las acciones que hemos planificado en el plan de atención, fueron efectivas, programan un seguimiento, de pronto si se encuentra algún incidente, de pronto si es necesario advertir que es pertinente una variación de la medida, o hacemos un informe social para poder advertir que hay un riesgo inminente, que ha aumentado el nivel de riesgo, que ha habido un incidente, entre otros, siempre en coordinación con los diferentes operadores de justicia, con la DIPAM, lógicamente, y con las otras instituciones, ¿no? Es importante, de pronto, resumir que la persona adulta mayor, por su misma condición, es una persona vulnerable frente a los hechos de violencia. Y frente a ellos, según las investigaciones que se han desarrollado,
si se une a una dependencia económica, a una discapacidad, a una dependencia para la movilización, una dependencia emocional también que se ve con bastante frecuencia en personas adultas mayores, aumenta su probabilidad a ser víctima de violencia. Espero que este mensaje haya sido claro y hasta otra nueva oportunidad. La violencia contra las personas adultas mayores realmente es un problema de salud pública y su intervención desde el servicio que representan en articulación con el Centro de Emergencia Mujer son acciones que transmiten un mensaje que la violencia en personas adultas mayores es un delito que no será tolerado y que en el marco de nuestras competencias vamos a hacer acciones para proteger, para facilitar su recuperación y para contribuir al acceso a la justicia. Les recomiendo que puedan leer la ley del adulto mayor, esta investigación que me parece muy pertinente, entre otros documentos normativos que están en el repositorio del Programa Nacional Aurora. Muy buenas noches, estimadas profesionales.